Amigos de Alex Comunica, la caja de Pandora, hoy nos encontramos con José Luis García, más conocido como Dabar. Él es uno de los pioneros en España del rebirthing o renacimiento, una técnica que ha ayudado a muchas personas a superar todo tipo de problemas en su vida y sobre todo a vivir la vida de una manera más auténtica. José Luis, bienvenido a la caja de Pandora. Bien hallado, gracias. Luego tendremos ocasión de oír algunos testimonios que también hemos aprovechado para grabar de personas que han experimentado muchos cambios gracias al rebirthing. Todos coinciden en lo mismo. Rebirthing, José Luis, es respirar. Sí, en los dos sentidos, en el sentido más literal, puesto que existe la respiración consciente y conectada, que es un tipo de respiración fundamentalmente de pecho, que te pone en contacto con emociones, con engramas que están grabados, llamaríamos creencias que están muy grabadas en el inconsciente, y ese proceso que es continuado sin pausa entre la inspiración y la expiración, lo que hace es liberar montones de memorias, probablemente celulares, pero en cualquiera de los casos, nuestras memorias, en el momento que nos están viniendo como sensaciones, como sentimientos, como somatizaciones, porque en el rebirthing se da mucho la somatización de las emociones, pues cuando vuelvo otra vez a un estado de relajación nuevamente, sabemos que una parte importante de la memoria se ha eliminado. Es uno de los aspectos más importantes, si bien, como nosotros somos todos tan mentales, necesitamos comidilla para el coco, ¿no? Y por tanto, pues hay quien dice, he aprendido mucho, pues porque, claro, hay un aspecto cognitivo muy importante de saber cuáles son nuestras creencias, qué son las limitaciones que tenemos, los miedos que tenemos, y todo eso el rebirthing te va a poner en contacto conscientemente con por qué no te atreves a vivir una vida que te mereces vivir. Cuando hablamos, José Luis, de memoria, nos referimos a creencias. Nos referimos a, en el aspecto intelectual llamaríamos falsas creencias, pero en el aspecto emocional, que es lo que nos impide, no es una cuestión construida intelectivamente, sino una cuestión construida emocionalmente, ¿no? Y por tanto esas memorias que hablaríamos son memorias no conscientes, a veces son personales, otras veces son familiares y otras veces son ancestrales o de grupo, con eso que llamaría Jung el inconsciente colectivo. Todo ese tipo de memoria nosotros son preverbales y nosotros desconocemos que estén ahí. Pero la respiración lo que hace es conectarte con esos aspectos profundos que han estado no solamente en tu vida personal, la intrauterina y después la del nacimiento, sino que incluso son memorias que ancestralmente tú traes de tus ancestros, ¿no? José Luis, ¿las memorias tienen una raíz que sería la mentira personal o aquello que se llama la mentira? Lo que llamamos la mentira personal, que fundamentalmente se construye como una afirmación de una creencia que curiosamente es negadora de quién eres. Soy malo, no valgo, no sirvo, soy un desastre en mi vida, soy impotente para realizar las cosas. Estas son nuestras grandes mentiras, los que nos impiden atrevernos a ser, atrevernos a sacar la totalidad de lo que tenemos dentro y sobre todo a ir más allá de nuestro paradigma actual, que es fundamentalmente acumular seguridad, comodidad, hacer que la vida sea larga. El rebirthing te pone en contacto con una forma diferente de ver la vida y es ¿para qué la quiero vivir? ¿Para qué quiero estar en pareja? ¿Para qué quiero una vida para mí? ¿Para qué quiero este tipo de profesión, de vocación o de tarea que hago, ¿no? Es buscar más el para qué, que significa ensanchar la vida, no alargarla, sino ensancharla, ¿no? Si no, alargarla siempre es un miedo. Quiero tener tiempo, quiero tener espacio, quiero tener dinero, ¿no? ¿Pero para qué? Porque la vida es plenitud, es una experiencia de plenitud, ¿no? Y entonces lo que el rebirthing te pone en contacto es prácticamente, nace con el cambio de paradigma en el año 69-70, la década de los 70, es poner en contacto de cuál es el objetivo, para qué quiero una vida, para qué quiero unos recursos. Nace en plena época de la abundancia en Estados Unidos, que es toda la movida del 69, y digamos es cuando se plantea el colectivo, se plantea, bueno, vale, tenemos recursos, tenemos seguridad, hemos sido criados de una forma muy protectiva y tal, bueno, pero ¿para qué queremos la vida? ¿Qué sentido tiene vivir, no? Entonces el rebirthing, que nace prácticamente en la década de los 70, lo que trata de ponerte en contacto fundamentalmente es de que lo único que te impide vivir tu vida, que es la vida que tú eres, que quieres vivir con tus recursos, con tus dones, con tus características, si tienes miedo a sentirte culpable, a ser rechazado o a no valer para vivir la vida, evidentemente no podrás hacerla por mucho que la imagines. Tienes que liberarte de miedos, ¿no? Entonces el rebirthing trata de liberar y lo va consiguiendo, evidentemente es un proceso que dura toda la vida,
pero que se empieza en un transcurso, digamos, de 10 meses, que es un embarazo, son prácticamente 40 semanas, que es lo que es un embarazo, en 10 seminarios, ¿no? Y entonces te pone en contacto con todas las memorias, con todos los miedos, los tuyos y los familiares, para que tú seas capaz de expresar tu legítima rabia ante esa situación, ante la limitación, para que dejes de ser víctima, para que explores la totalidad de tus potencialidades y para que tengas estrategias para poder funcionar y hacer la vida que tú quieres. José Luis, cuando uno habla con diferentes personas que han hecho Rebirthing, Renacimiento, todos dicen lo mismo, ¿no? Yo llegué al curso con unos sentimientos de culpa, de vergüenza, muy activados, ¿no? Sí. Y lo que ha hecho el Rebirthing es realmente hacerme entender que yo no soy culpable de nada, en todo caso responsable, ¿no? Sí. Pero elimina menos el sentimiento de culpa, que es lo que crea muchas veces esa rabia, esa frustración o digamos ese estado de infelicidad. Sí, sí. Realmente te pone en contacto, diríamos, con 3 cosas básicas, que es el síndrome de culpabilidad infantil. Esto es casi como el pecado original, porque todos tenemos este síndrome de culpabilidad infantil, que dice, eres malo si haces llorar, si haces preocupar a los que tienes en el entorno, sea mamá, sea papá, y este es un síndrome que nos lleva durante toda nuestra vida a no atrevernos a ser nosotros, porque alguien se puede sentir molesto, se puede sentir atrapado, se puede sentir en abandono porque nosotros vivamos nuestra vida, y por tanto es una de las cosas que nos impide. Otra de ellas es el sentimiento de invalidez, es decir, el sentimiento de no valgo lo suficiente, no soy lo suficiente para hacer mi vida, no tengo los recursos suficientes para hacer mi vida. Y por tanto nos quedamos atrapados, dominados, sometidos a que alguien nos solucione las cosas. Claro, porque si uno se cree esa mentira, por ejemplo, de no valgo, no soy suficiente, al final lo traslada a su vida, ¿no? Total. La vida le da la razón. Exacto. Él cree eso, la vida le da la razón. El Rebirthing parte de un supuesto muy básico, y es que la creencia crea la realidad. Creer es crear. El pensamiento crea tu realidad. Y eso no es una cuestión, digamos, no es un dicho por decir. Es que nosotros interpretamos siempre la realidad. La realidad no existe, objetivamente no existe. Es siempre una interpretación de la realidad. Entonces, cuando nosotros esa realidad la percibimos de acuerdo a las creencias que tenemos, la traducimos, reaccionamos de acuerdo a eso, y entonces la realidad en nuestro paradigma actual es una realidad que siempre es amenazante. Amenaza nuestra economía, amenaza nuestro yo, amenaza nuestro cuerpo, amenaza nuestro confort. Y claro, es decir, lo que hacemos fundamentalmente es sobrevivir. Para ser supervivientes estamos dotados fantásticamente y el sistema nos dota. Nos da las herramientas para ser supervivientes. Pero claro, el problema es que el superviviente cree que todo el resto, si no lo apoya, está en contra de él. Y que además le pueden quitar el confort que yo tengo derecho a tener. Y por tanto está en continua lucha, en continua resistencia, en continuo miedo. Porque claro, si trato de ser yo, pero alguien me puede abandonar porque me rechaza. Si trato de hacer aquello y alguien se enfada, es que quizá yo soy culpable de la situación. Y estamos en una continua supervivencia. El Rebirthing pretende, igual que otras terapias que surgieron con este proceso, digamos, de nuevo paradigma, pretende, y lo consigue evidentemente, es cambiar el paradigma de un mundo de supervivencia a un mundo de vivencia. Para la supervivencia estamos preparados, no necesitamos nada. Para defendernos ya nos defendemos, no hay problema. El problema es tratar de percibir la realidad de tal forma que digas, ¿qué me está enriqueciendo en esta situación? Sea esa situación una crisis, un problema, una enfermedad, es percibir que hay otra forma de enfocar la realidad que tiene que ver con la experiencia, con el enriquecimiento, con el ensanchamiento, con el darse cuenta a los demás, con empatizar con la forma de ser y la forma de hacer las cosas de los demás. Con lo cual, diríamos, no te sientes que nadie es amenazante, sino que la otra persona tiene su propio desequilibrio y por tanto trata de defenderse como superviviente de ti, pero no es nada personal. Para eso tienes que ir debilitando mucho el sentimiento tan personal que tenemos de nuestra historia. Es que a mí me ha pasado esto, es que yo tuve aquello, es que yo no puedo porque a mí me sucedió no sé cuánto. Tienes que perder un tanto esa historia personal para transpersonalizarte y poder ver la vida como un juego, como un acontecimiento que sucede, que es único, en el que tú te puedes identificar con ese acontecimiento para vivirlo de una forma muy individual, pero que evidentemente la vida se puede gozar en cualquier situación de conflicto, sea incluso una enfermedad. Se puede disfrutar. No solamente está el dolor que puede traer esa situación, sino el sufrimiento extra que nosotros añadimos al dolor. Las cosas pueden tener dolor, pero el sufrimiento, dicen los psicólogos y los neurólogos, que fundamentalmente el 95% del dolor que sufre un enfermo es sufrimiento psicológico.
Un 5% es dolor y un 95% es el sufrimiento, es las vueltas que le damos, el miedo que tenemos a perder una situación, qué nos pasará en el futuro, qué pensarán los demás, cómo me van a cuidar o no. Es decir, eso es un total y absoluto estrangulamiento de nuestra vida. Si te parece bien, José Luis, vamos a ver algunos de esos testimonios que hemos tenido ocasión de grabar aquí en el Centro Davar de Tarragona, de personas que han experimentado muchos cambios en su vida, muchas mejoras gracias al Riverdin. Los vemos y luego volvemos en esta conversación que estamos teniendo con Davar. El Riverdin principalmente lo empecé a hacer porque tenía una enfermedad, se llama fibromialgia, y necesitaba salir de aquel agujero de alguna manera. En este primer año de Riverdin la fibromialgia dejó de estar en mí. Dejó de estar en mí porque el Riverdin hizo que desaparecieran unas conductas que tenía yo, una forma de ver la vida que tenía yo que me la hacía insoportable. En el primer Riverdin dejé de tener dolores. Se acabó lo del hígado, se acabó el dolor de mover el pelo de un lado a otro que me hacía dolor. Comencé a ser un poco más feliz, gracias a Dios. Está claro es que cuando haces el reversing, eso provoca que te cambien cosas a todos los niveles. Pero bueno, me ha cambiado la vida, bueno, en un momento muy determinado que estaba con la autoestima quizá un poco baja, pues me hizo recuperar mi autoestima y volverme a sentir con más, bueno, que quererme más a mí mismo en definitiva. Claro, a partir de ahí eso influye en muchísimas otras cosas. Claro, que me ha influenciado pues, en mis relaciones de pareja, me ha influenciado a nivel profesional después de hacer el último reversing, que estaba en un momento así un poco complicado, pues bueno, mejoró mi vida y después a partir de ahí me salieron cosas como poder estudiar en el extranjero, que era una de las cosas que también perseguía para desarrollarme profesionalmente, y eso sucedió al poco tiempo quizá después de haber hecho el reversing. Uno de los reversins que para mí marcó, que fue cuando me separé, descubrir muchos hombres, ¿no? Y yo decía que todos los hombres eran iguales y a partir de ahí durante todo el proceso apareció pues muchas representaciones de esos hombres que yo había creado en mi interior en el exterior, ¿no? Incluido dentro del propio reversing. Con quien compartes, ahí aporta muchísima. Era necesario ese grupo en concreto para trabajar todo eso, ¿no? El hombre en ese momento. El reversing más duro fue que mientras mi madre moría de cáncer, ella hacía un reversing. Ese fue un reversing muy duro y sabía que el desenlace era morir y enfrentarme a la muerte. Cuando te están hablando de vida, de vivir, de sentir y de fluir, ahí en el último reversing, cuando yo me estaba enfrentando, cuando renaces de alguna manera, ese reversing fue para mí el que marcó una diferencia total, ¿no? Al mes murió mi madre. Entonces ahí sí fue muy duro, ver cómo ella respiraba y cómo quería inspirarse y se iba ahogando en la piscina, pues fue duro, fue un proceso duro. El aprender que la vida es inspirar, pero también es expirar. Encontrar personas a mi alrededor en las que me han ayudado mucho, en las que me han ayudado a salir del bache en el que estaba sin trabajo, y gracias a estos 9 meses que vas trabajando distintas facetas del ser humano y de la persona, pues van saliendo pequeñas chapuzas, entre comillas, pequeños trabajos, y luego también ha salido una gran opción, que es lo de vender café, entre comillas. Es un camino de largo recorrido y yo creo que eso ha salido también gracias a todo este trabajo de estos meses. Deseaba una cosa y la tenía. O sea, llegó abril, la primavera, y yo quería ir a una calzotada, por ejemplo, y me invitaban. O sea, era toda una espontaneidad, una intuición, que la vida era mucho más fácil para mí, que siempre tenía un pensamiento de que era difícil. Luego conocí también, me relacioné con hombres, salí con hombres.
Saqué ahí mi feminidad de comprarme ropa, de atreverme a ser presumida, seductora. Saqué unos lados que no ni sabía que los tenía. Antes de yo esto de salir con hombres y tal, a mí José Luis me dijo, bueno, es que si tú crees que los hombres son pulpos, atraerás de la discoteca donde estés el más pulpo que haya. Si tú cambias ese pensamiento, atraerás otra persona, un hombre totalmente diferente. Entonces me pasó lo que no me había pasado nunca, que conocí a un osito que yo le llamaba, ¿no? Un hombre totalmente diferente. José Luis, hemos podido ver en estos testimonios, hemos podido ver cómo, por ejemplo, Ángel ha encontrado pues una salida laboral, o al menos ha tenido más claridad en cuanto al trabajo que tiene que hacer, cuál tiene que ser su futuro, su prosperidad. Vemos, por ejemplo, que Marta, que es un caso que a mí me ha llamado mucho la atención también, logró curarse, sanar una fibromialgia. Recordemos que la fibromialgia, en principio, dicen los médicos que es una enfermedad crónica que no tiene cura. Pues bien, ella en ese primer proceso, en ese primer Riverdin que ha vivido junto con José Luis, logró sanar, curar esa fibromialgia, ¿no? O como por ejemplo también el caso de Francisca, que tenía problemas para tener una relación sana con los hombres, pues al final encontró también a una pareja simplemente viviendo, experimentando el Riverdin, ¿no? ¿Cómo se explica, José Luis, que se iban estos cambios durante el proceso? Cambios que hasta entonces no se habían producido en la vida, de repente todo empieza a surgir. Bueno, es entrar en contacto con una realidad diferente. Mientras que tú piensas de la misma forma, mientras que tú elaboras las respuestas de la misma forma, tú no puedes salir de un sistema. En definitiva, el Riverdin trata de sintonizar, diríamos, con otro sistema, con otro paradigma que se llama, ¿no? En el que evidentemente la realidad es una cuestión que tú creas, que tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con tus expectativas, tiene que ver con la forma en que tú elaboras esta realidad. Cuando uno se da cuenta de que lo que está repitiendo son viejos patrones de papá, mamá, de los abuelos o de los bisabuelos, y que uno está con el dedo metido en el rail y no puede salir de esa situación, lo que hace es todo un proceso de cómo ir disminuyendo, haciendo transparente, eliminando ese tipo de memorias que te impiden vivir la vida a la que tú tienes derecho, la que tú te mereces. Porque claro, todos merecemos tener una buena vida, pero si tenemos miedo a vivirla porque tenemos creencias limitantes, si estamos anestesiados, es decir, estamos absolutamente fuera de contacto con cuáles son nuestras emociones, es que por mucho que fantaseemos es que no las podremos conseguir. Repetimos nuestras parejas el mismo tipo de conflicto, cambiamos de pareja, cambiamos de trabajo y nos encontramos con el mismo tipo de colaboradores o de jefe, es decir, nos da la impresión de que, bueno, de que a mí me ha tocado darle vueltas en una tómbola donde todas las caras son las mismas, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de percibir y al mismo tiempo, simplemente por dinámica, porque no haces nada especial, sino simplemente estar dentro del proceso, tú empiezas a ver que hay otras cosas diferentes, que hay una forma diferente de ver la vida, que hay una forma diferente de sentirla y por tanto de reaccionar, y evidentemente tú entras en una vida totalmente diferente. Pero entras no porque tú lo piensas, no es un proceso reflexivo. El proceso de Riverdin es un proceso fundamentalmente emocional. Es un proceso en el cual las emociones y la liberación de esa parte negadora que tiene de ti mismo, de las emociones, se va eliminando, se va sutilizando y tú te vas volviendo más atrevido, sin darte cuenta te vuelves más atrevido. Repites mucho, José Luis, lo de lo emocional, o digamos la prioridad de lo emocional sobre lo mental. Sí. ¿El origen de todo está en lo emocional? Siempre. Porque nosotros hacemos nuestra realidad debido a percepciones emocionales. Yo pude sentirme en un momento que mi mamá no estaba en un momento determinado porque había salido y yo la necesitaba, y yo de repente siento una emoción de abandono, de vacío, de falta de seguridad, que me hace sentir un pánico cada vez que alguien no llega en un momento determinado, cada vez que tengo una relación de pareja y creo que la persona no está reaccionando a lo que yo deseo de esa persona y siento que hay que abandonar, y al final acabo haciendo tales cosas de control que la persona es que me acaba abandonando, pues porque no puede vivir conmigo, porque la agobio total y absolutamente, ¿no? Pues decimos siempre que las profecías se cumplen todas. Si tú crees que te van a abandonar, no te preocupes que te abandonarán, es cuestión de tiempo. Si tú crees que aquello no sabes hacerlo, no te preocupes que no sabrás hacerlo. Es decir, como profetas somos fantásticos. Pero son todo emociones, que luego convertimos, por decir de alguna forma, es como si pensáramos de que yo no valgo, o que yo no soy importante, o que yo no tengo derecho, ¿no? Pero esto es una conversión que hacemos sobre la emoción. La emoción es un conjunto fuertísimo que me hace de alguna manera reaccionar ante una situación de supervivencia. Para mí es vida o muerte, ¿entiendes? El que alguien me abandone cuando tengo un patrón de abandono. Para mí es de vida o muerte que alguien me sienta que soy el malo o que le hago daño
pues que para mí eso me hace que no tengo derecho a la felicidad, no tengo derecho a pasármelo bien. Esto pasa muchas veces en separaciones o tal, que la persona que se siente culpable en la situación, pues es que ni siquiera sale de casa, ni va al cine, ni va con los amigos. Es decir, hay un autocastigo total y absoluto porque cree realmente que es culpable y va más allá de su propia reflexión. Y dice, no, yo no soy culpable, yo... Pero es igual, es decir, mira a ver lo que haces, porque lo que haces es realmente lo que estás pensando, no lo que tú piensas. Vamos a reescribir entonces el guión, ¿no? Vamos a reescribir totalmente el guión. Primero darse cuenta cuál es el guión, que interpretamos todos los días por la mañana en cuanto nos despertamos. Cogemos el guión, hoy toca 3 abandonos y 4 no sé qué, ¿no? Y entonces es cambiar, evidentemente, reescribir el tipo de guión, porque te das cuenta de que esa fue una interpretación con la que tú escribiste el guión, que habitualmente es el guión de tus padres, de tus abuelos. Es decir, que no hay mucha diferencia entre un guión, cambian los escenarios, pero el guión es el mismo, ¿no? Antes, José Luis, los testimonios han destacado varias herramientas o técnicas, ¿no?, que se enseñan en el Reverding. Ellos han destacado 2 sobre todo, las respiraciones, la más potente, respiración conectada, y luego las afirmaciones, ¿no? Sí. Vamos a hablar de la respiración conectada. ¿Cómo es esta respiración conectada? Pues es una respiración en la que no hay pausa entre la inspiración y la expiración. ¿Cómo sería? No se corta, es redonda. Y aparte de eso hay diferentes ritmos, hay respiración activada, hay respiración normal, que es la que estábamos haciendo antes, o la respiración profunda. Pero siempre es conectada, nunca se interrumpe la respiración. Eso permite de que no haya un sitio por donde salir, sino que todo se tenga que integrar en los propios campos energéticos. Si tú paras, cuando alguien te mete un susto, te colapsas y haces... Y lo primero que interrumpes es la respiración cuando llevas un susto. Y en el momento que hay un colapso, se te queda una impronta. En el momento que hay un colapso. Cuando haces una respiración que estás somatizando muchas de las veces los problemas que tuviste en la concepción, en el embarazo, en el parto, e incluso cosas que son mucho más antiguas que tu propia existencia, te viene y decimos, estés como estés paralizado, estés que la boca se te tuerce, estés con un dolor a la espalda, sigue respirando hasta que pasa. Es decir, pasas a través de esa somatización o de esa imagen o de ese sufrimiento, pasas a través de ella y más allá vuelve otra vez la calma, vuelve la tranquilidad. Es decir, vas abandonando, digamos, fuertes tensiones o resistencias que nosotros decimos están probablemente a nivel celular, porque es cierto que se liberan enfermedades, como pasó en el caso de la Marta y de mucha gente, que se liberan tensiones, que se liberan posicionamientos del cuerpo, y tú no haces nada, simplemente respiras y afirmas. Y la segunda estrategia, hay más, pero estas 2 son las más importantes, la segunda estrategia es la afirmación. No es el pensamiento positivo, digamos, desde un punto de vista americano y un tanto, diríamos, dulzón o pastelero, ¿no? No, más que una afirmación es el tener un pensamiento que posibilite hacer. Yo hablo más de pensamiento positivo, hablo siempre de pensamiento posibilitador, y en lugar de pensamiento negativo, pensamiento que te niega quién eres tú. Y lógicamente, cuando tú crees que tu mentira personal es yo soy malo, porque siempre se expresa en términos de niño, que es cuando nosotros somos, por decir de alguna forma, programados, cuando todavía no tenemos una capacidad de razonamiento, de lógica para defendernos. Cuando somos adultos, no, yo no soy malo y tal, sí, pero reaccionas como si fueras un crío que hiciera una diablura y de repente te acongojas, te pones a la otra persona, tratas de congraciarte con la otra persona, te sientes de que has hecho algo malo, por tanto te comportas como un niño en este sentido. Entonces lo que reafirmamos siempre es lo que llamamos la verdad eterna, reafirmamos lo contrario. Si yo digo yo soy malo, que es mi patrón, pues entonces afirmo yo, José Luis, fundamentalmente soy bueno. Entonces, eso puede parecer muy pastelero, pero siempre decimos, con la afirmación tiene que haber una mayor, como si fuera un mantra, tiene que haber una mayor profundidad. ¿Qué quiere decir yo soy bueno? ¿Qué quiere decir eso cuando dices yo soy bueno y además esta es la única verdad? Lo otro es una mentira que te funciona como si fuera cierta, pero que es una mentira. Entonces vamos dándonos cuenta que efectivamente ser bueno significa, pues lo que yo quería hacer en ese momento era mover mi energía en una dirección o tomar una dirección hacia un sueño, perseguir, y alguien se sintió molesto o lo que sea y entonces me riñó o se enfadó conmigo, ¿no? Por tanto, todo lo que se dirija a realizar tus metas, que es lo más noble que hay en la vida,
todo eso es absolutamente bueno para ti y para los demás. El que alguien se enfade es porque tiene un patrón de pérdida, porque tiene un problema de resistencias, porque tiene algún problema negador en su propia vida, que no puede vivir esto que tú le planteas y por tanto se resiste, se defiende porque te percibe como una amenaza. Entonces vamos entrando y profundizando en esa verdad eterna, en esa afirmación: yo soy valioso, mi vida es lo más valioso que tengo, yo tengo valores internos para hacer mi propia vida. Entonces, a pesar de que dice yo soy valioso, la verdad va profundizando como un mantra, como un objeto de meditación. ¿Qué significa de eso, ser valioso? ¿Qué significa la valiosidad, el valor que tiene la vida, los herramientas que tú tienes para hacerlo? De hecho, la gran diferencia con respecto a las afirmaciones positivas que todos conocemos es sobre todo porque establecéis dos columnas, ¿no? Las personas cada día tienen que poner a un lado esa verdad absoluta, la afirmación yo soy bueno. Y luego hay la columna de respuestas. Columna de respuestas. Esa columna de respuestas es, vale, yo puedo decir yo, José Luis, soy bueno. Fundamentalmente soy una persona buena. Soy bueno, así, simplemente. Y algo me surge por dentro, sí, pero no te atreves a hacer eso porque entonces a lo mejor se enfada tu mujer. Y entonces yo me doy cuenta de que sigue dominando o sigue teniendo importancia un viejo patrón emocional en el que yo no me atrevo a tomar una decisión porque tengo miedo a que alguien se enfade, a que alguien se moleste, a que alguien me reprima y tengo miedo a ello, ¿no? Entonces, la respuesta es lo que yo realmente, ante una situación que me está afirmando, tú, José Luis, eres bueno, puedes hacer lo que quieras, lo que te quieras permitir. Yo digo, sí, pero claro, si pasa esto, yo tengo miedo a esta situación. Entonces, en la columna de respuestas van apareciendo todas las reacciones que tú tienes a no creerte esa afirmación. De esa forma, no es necesario que la vida te responda. De esa forma tú ya tienes conciencia de que tienes dentro tu propio miedo, tus propias resistencias, y cuando una cosa no la haces, no es debido a que no quieras hacerla, es debido a que hay una parte tuya que tiene riesgo al hacerla, que percibe incluso como una amenaza hacerlo, porque es una amenaza para tu tranquilidad, para tu confort, para tu necesidad afectiva. Y entonces, claro, nos vamos dando cuenta que los únicos que nos impedimos hacer las cosas somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser el que somos y a aceptarnos como somos. Y a permitirnos ser, porque todos tenemos metas y tenemos los recursos necesarios, todos, el 100%, para llevar adelante nuestras metas, no las metas del otro, no las metas de papá o de mamá que querían que fuéramos y hiciéramos, no, las metas nuestras. Es decir, es un kit completo donde te viene cuál es el objetivo en tu vida, para pasártelo bien, y cuáles son los recursos que tú tienes. Y tú tienes siempre los recursos absolutamente adecuados para conseguir tener una vida que valga la pena, con bienestar. Has dicho algo, José Luis, muy interesante en esta columna de respuestas. Dices, yo pongo mi afirmación poderosa, ¿no? Mi verdad absoluta. Yo, por ejemplo, Alex, soy bueno, ¿no? Y en la otra está la respuesta. Más vale que esa respuesta la tengas en el bloc de notas que no te la dé la vida, ¿no? Exacto. Porque es una manera, porque esto incluso los testimonios antes lo han dicho, ¿no? Lo que quizá no se resuelve, digamos, en las horas que dura el seminario, no te preocupes que la vida te lo va a resolver después durante el proceso, ¿no? Porque es un proceso que dura 9 meses en los que suceden muchas cosas. Sí, claro, porque el proceso, curiosamente, de una forma casi diríamos mistérica o mágica, aunque no sería la palabra esa, sino simplemente por resonancia, seguramente con campos de forma, son 40 semanas, 9 meses y medio, exactamente lo que es un embarazo. Y son todos progresivos, es decir, empezamos con la concepción, el embarazo y el nacimiento, aparece la mamá, que es el primer personaje que aparece, toda la relación, todos monográficos, la madre, el padre, nosotros como niños, la pareja como primera relación, pareja y hermanos como la primera relación que hacemos con el entorno, nuestra necesidad de éxito, en relaciones con el dinero y tal, la autoestima, la sexualidad, es decir, va apareciendo todo, ¿no? Entonces, es bien cierto que en el seminario se vive a través de procesos que son emocionales y de la interrelación que tenemos. Uno cuenta una historia y resulta que la historia es que la hemos vivido todos, ¿no? Y por tanto nos da mucha memoria cuando alguien cuenta una historia de cosas que no nos acordábamos. O sea, todo resuena, todo se va haciendo homogéneo, ¿no? Y entonces se van viviendo muchísimas cosas y claro, entre seminarios unos van adelantando el siguiente seminario a una semana de empezar el siguiente seminario y otros van viviendo resistencias, nuevas posibilidades relacionadas con el seminario. Por tanto decimos, la columna de respuestas lo que te evita es de que digas yo soy bueno y de repente mates a un perro conduciendo, ¿me entiendes? Con lo que se te puede generar un sentimiento de coño, acabo de matar a un animal, ¿no? Entonces, como que esto sucedía cuando no se trabajaba así en los primeros años del Rebirthing, dijimos, mejor lo llevamos
a conocer ya algunas, a hacernos conscientes de algunas resistencias, de algunas, sí, soy bueno, pero no siempre, en fin, saber que tenemos por aquí muchas negaciones de nosotros y hacernos conscientes de ellas para que no sea la vida la que haga de columnas respuestas, ¿no? Es por lo que se decidió en un momento determinado trabajar a la izquierda, trabajar la verdad eterna, y a la derecha trabajar todas las resistencias, a veces en forma somatizada, me está picando la espalda, no me puedo concentrar, se me va la cabeza a otro sitio, que, para una cosa que dura 5 minutos, ¿no? Hablas de un seminario, bueno, de un proceso, mejor dicho, de crecimiento personal, que dura 9 meses. 40 semanas. 40 semanas, como un embarazo, ¿no? Es un renacimiento, al fin y al cabo. No obstante, yo he visto a veces seminarios y cursos de un fin de semana de Riverdin. ¿Es posible en un fin de semana? Bueno, es posible ponerte en contacto. Esto es como todo, es decir, una cosa es ponerte en contacto y hacer un seminario pues de autoestima y de relaciones, y bueno, se te pone en contacto con ello, uno se le mueven cosas, se hace consciente de cosas, pero claro, ¿por qué en el Rebirthing se hacen el proceso debidamente largo? Porque en todo ese proceso, igual que en la propia vida, subes, bajas, te resistes a venir, se te despista, en el seminario más importante de todos, pues resulta que tienes 3 bodas aquel día, o te has caído por la escalera y te has roto un tobillo y no puedes venir, en fin, pasa de todo. Y entonces, claro, tú tienes subidas, bajadas, tienes de todo, igual que en la propia vida. Entonces, cuando el proceso es largo, siempre hay apoyo. Si yo digo, si tú antes de decidir si no quieres venir o tal, llámame, yo te diré por qué es tan importante este seminario que quieres dejar en este momento. Porque cuando hay lo que se conoce como aborto, por poner una terminología a cabo de embarazo, es decir, que una persona de repente pues decide que aquel seminario, porque le viene mal, porque se duerme, por lo que sea, no lo va a hacer, luego no se puede ir al siguiente. Es decir, igual que en un embarazo, uno puede faltar a un seminario, pero no puede conectar con el siguiente, ¿no? Entonces, tú llámame, si tienes una resistencia, llámame, porque yo te explicaré qué es lo que pasa contigo en este siguiente seminario. Si es el de pareja, es el conflicto que tienes actualmente y tu psiquismo no quiere entrar en ello porque tiene miedo a descubrir cosas que te haga tomar decisiones. Y entonces, pues ocurre de todo para que tú tengas suficientes motivos razonabilísimos para no venir. Entonces siempre decimos, por muchos motivos razonables que tengas, que sepas de que en este proceso hay tal sintonía con tus memorias no conscientes que tú estás viviendo total y absolutamente todas las resistencias que tienes en tu vida, todos tus miedos y todas tus esperanzas, en el momento que te pones en contacto con el primer seminario. A partir de ese momento se va desarrollando lo mismo que nos pasó en la concepción, lo mismo que nos está pasando en nuestra vida, pero se va a aumentar. Es como si hubiera un zoom y de repente todos nuestros conflictos y todo lo demás se van a aumentar. ¿Para qué? Para que podamos realmente trabajar con ellos, se nos hagan tan evidentes que podamos trabajarlos. Son 9 meses, cada mes se trabaja un aspecto. El primer mes, ¿qué se trabaja? Concepción, gestación y nacimiento. El segundo mes, la madre, el tercero el padre, el cuarto el niño interior, el 5 la pareja, el 6 autoestima, el 7 relaciones con el dinero, la abundancia, el éxito, la prosperidad, el 8 la sexualidad, el 9 es la preparación para el parto. ¿Qué nos pasa después de todos estos meses? Hay que prepararse para parirse, que es en el 10º seminario, ¿no? Y el 10º seminario se nace en agua caliente, en seco y en agua fría. Cada una de ellas tiene diferentes objetivos dentro del organismo. Pero vosotros, por ejemplo, hacéis un renacimiento en una piscina, que es un entorno controlado, y luego en el mar. Es un entorno más descontrolado y más frío. ¿Por qué? Porque en uno trabajas muchas veces, aunque el psiquismo hace lo que quiere, a veces trabajas el aspecto más placentero, incluso más sexual y erótico en la piscina de agua caliente, pero otros viven los miedos. Y en el mar, pues habitualmente se viven mucho más los miedos porque es más agitado, más descontrolado, y por tanto se activa mucho más los miedos, el frío, que desde un punto de vista simbólico es miedo también, pero otras personas, sin embargo, lo tienen de lo más placentero en agua fría. Es decir, que eso depende de cada uno, pero sí que utilizamos seco y el agua porque fue el medio que tuvimos durante 9 meses en el útero de nuestra madre. El agua caliente. Lo que pasa es que nosotros ampliamos también al agua fría, a la batida, para que de alguna forma todos los miedos, el descontrol, el no sé cómo manejar esta situación, que siempre se va acompañado, siempre se va con un equipo y por supuesto el otro no sufre en la realidad ningún riesgo, pero psicológica y subjetivamente puede tener tal pánico que siendo una persona que incluso sea profesionalmente nadador, de repente no quiere entrar en el agua en el mar, una cosa que es absolutamente increíble.
que no se la explica ni siquiera la persona. Hemos tenido aquí más de una persona, incluso dedicado como profesor a la natación y toda su vida nadando, que a la hora de entrar al mar echó a correr y tuvimos que ir detrás y convencerle y ver qué le pasaba con sus miedos, porque se le activó de repente un miedo y habiendo durante toda su vida pues estado en el mar y nadado y pues de repente tuvo un pánico total y absolutamente a entrar, ¿no? Entonces bueno, hay que acompañar, hay que darse cuenta. O sea, lo que hace el proceso de Rebirth es que es un proceso muy potente emocional, donde reímos, lloramos, pero sobre todo nos hacemos muy conscientes de cosas que suceden en nuestra vida, de patrones energéticos y psicológicos en nuestra vida que nos impiden realmente vivir una vida que después del renacimiento, después de renacer, tiene unas posibilidades increíbles de vivir una vida armónica, con plenitud, vivir realmente para la vida y no hacer una vida larga que es más aburrida que... Una vida sin problemas. No, una vida no sin problemas, una vida en donde el conflicto es simplemente algo que enriquece y por tanto no es un problema. En el viejo paradigma cualquier cosa que va en contra de tu confort es un problema. Aquí simplemente es un cambio, hay una crisis, quiere decir que hay un cambio, eso te hace sacar más recursos, por tanto es un extracto de recursos, es un hacerte consciente que eres mucho más rico de lo que pensabas, es un hacerte consciente de amplificar para poder vivir esa situación, amplificar mucho más tu punto de vista, de coordinarte y tener estrategias mucho más eficaces. Es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de competencia, no de competitividad. Es decir, es un paradigma totalmente diferente donde no hay el lucro, la competencia, la competitividad, la codicia y todo este tipo de cosas. No, hay mucha más la solidaridad, el disfrutar, pero saber poner límites a una situación o poner firmes a alguien, ¿no? Sin sentirte ni malo ni... Es decir, tiene mucha más eficacia a la hora de vivir una vida sabiendo manejar bien las emociones, negociando bien con ellas, permitiéndote ser firme en las situaciones y ser comprensivo y tolerante también, las dos cosas. ¿Cuánto tiempo llevas, José Luis, haciendo de renacedor? Pues mira, yo viviendo el proceso Rebirthing desde el año 91 y como renacedor profesional desde el 94. Este es el grupo que empezamos ahora en octubre, es el número 23, o sea que han pasado 22 grupos antes durante 9 meses y medio por este centro, por este y otros centros, ¿no? Haciendo el proceso. En todo este tiempo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o aquello que más te ha aportado el Rebirthing o aquellos cambios que tú has visto que las personas han experimentado al estar aquí en Rebirthing? El atrevimiento a ser yo mismo. Yo creo que a mí lo que me ha liberado, yo tenía el patrón de yo soy malo, una de las cosas que hacen habitualmente que todos los terapeutas solemos tener, la de soy malo, igual que los enseñantes suelen tener la de no sé, no... Y los médicos, terapeutas y diríamos personas que se dedican a la actividad social o a la asistencia social, casi todos tenemos el patrón de yo soy malo y por eso, por compensación, tratamos lógicamente de ayudar, de ser buenos, de ser buenos para los demás, ¿no? Pues liberarse de esa necesidad y poder vivir mi vida desde mi propia vocación, porque me encanta hacer lo que hago, pero significa para mí no tener necesidad ni de ser bueno ni que la gente piensa de que se libera por mí. Es decir, yo siempre digo que mis pacientes y mis clientes se liberan porque ellos han decidido liberarse. Yo simplemente soy un terapeuta, es decir, el que acompaña, que literalmente terapeuta significa el que acompaña. Yo soy el que acompaña y el que describe el camino por mi propia experiencia, pero nada más. Si tú decides sanarte, te sanarás. Si tú no lo decides, da igual quien tengas al lado, ¿no? José Luis, gracias por acompañarnos en esta entrevista de la Caja de Pandora y Alex Comunica. Y a todos aquellos que estéis interesados en saber más sobre Rebirthing, os emplazamos a que podáis llamar a José Luis o escribir al correo electrónico que sale en pantalla y él con mucho gusto os informará de todo. José Luis, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros por ofrecerme esta ventana de comunicación con el mundo.